Y vamos a recibir a Ricard Bonastre. Ricard es CEO y fundador de Buy Ratings, una empresa de soluciones de inteligencia artificial aplicadas al marketing y a las ventas. Anteriormente fue director general de Magister, que creo que todos lo conocemos, es uno de los principales negocios digitales relativos al negocio de la formación, de la gestión de leads de formación. Tiene muchísima experiencia en los negocios digitales como emprendedor, como directivo. Además, es un tío excelente y también es profesor en ESADE y en ISDI. Así que con todos vosotros, Ricard Bonastre. Bueno, buenos días a todos. Soy Ricard Bonastre, como ha explicado. A ver, hombre, la verdad es que viendo las primeras charlas me da un poco de miedo ser un cuñado, pero bueno, yo os intentaré explicar mi experiencia. ¿Vale? Intentaré. ¿Vale? Entonces, bueno, os explico. Lo que he pensado es hablar de varias cosas. Uno, de identificar el problema que tenemos o el problema que podemos resolver en la parte de procesos comerciales. Luego explicaros algunas soluciones de funnel predictivo, es decir, del uso de modelos de predicción en la mejora de procesos comerciales. Hablar de agentes, hablar de cómo hacemos el salto a inteligencia artificial generativa. Y bueno, un tema de conclusiones, ¿no? Entonces, os explico nuestra experiencia, ¿no? Entonces, como ha explicado Ricardo, yo vengo de una empresa que se llama Buy Ratings. Primero nos llamamos Lead Ratings. Somos una empresa que llevamos 10 años. Hombre, llevamos bastantes años en el sector vendiendo este tipo de soluciones y hemos visto de todo. O sea, en estos 10 años hemos visto desde cuando nos pedían logaritmos, el principio, hasta la situación en la que estamos ahora, que parece que hacer modelos de predicción son modelos absolutamente obsoletos, ¿no? Y luego, bueno, pues hemos aplicado en diferentes mercados, ¿no? Una cosa que sí que hemos visto, que nosotros mismos hemos hecho ese cambio, es el que hace 10 años todo lo basábamos en la explicación del propio algoritmo. Es decir, nuestra manera de vender, nuestra manera de mostrar el valor era explicar características del algoritmo. Que si el AUC es del 70 y con lo cual tiene un rendimiento, que las curvas son así y tal. Y lo que hemos visto en este tiempo es que cada vez más los algoritmos se convierten en infraestructuras. Y sobre todo lo que es relevante es que marquemos una solución. Ya no hablamos puramente de los algoritmos se dan por hechos. Aquí lo que es interesante es buscar qué soluciones conllevan, qué problemas resuelven, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, este ha sido el cambio, ¿no? Y es el cambio que nosotros hemos vivido y que creo que es el que estamos viendo. Es decir, que cada vez más se van poniendo capas por encima de una infraestructura que es la IA, ¿no? Y a mí me gustaría explicaros estas capas en términos de soluciones, no tanto en términos de el puro algoritmo, ¿no? Entonces, ¿qué errores hay en las ventas? Para mí, desde mi opinión, que seguramente hay más o algunos son matizables. Pero para mí hay 3 que son clave y son los que intentamos resolver. El primero es un tema de personalización. Es decir, no sé, yo, además, claro, obviamente con que me dedico a esto, soy especialmente quisquilloso con este tema, ¿no? Entonces, claro, tú vas y compras, yo qué sé, vas a un e-commerce que vende comida para perros, compras un saco de 30 kilos y al día siguiente recibes una newsletter ya que te vende más. Y dices, coño, a ver, que acabo de comprar 30 kilos, ¿no? Pues que luego además te pone comida para gatos y comida, como dices, si tuvieras un zoo, ¿no? Dices, coño, a ver, que yo tenía un perro, o sea, reconóceme. Con la cantidad de datos que yo te he dejado me podrías reconocer. Y esto pasa en el e-commerce. El e-commerce, a veces, desde mi perspectiva, el e-commerce se focaliza claramente a la captación y no se focaliza a un tema de fidelización. Cuando realmente donde está el valor, y en términos económicos donde está el margen, porque ya no hay coste de adquisición, sería en la fidelización. Ya no os digo cuando estamos hablando de leads, en el que el proceso es claramente humano, ¿no? Entonces, que hay un proceso que la adquisición es digital, pero que luego se trata de forma analógica, ¿vale? Ahí también encontramos un problema clave, que es, bueno, es decir, no se personaliza. Todo va en plan, como decía un cliente nuestro, venta por insistencia, ¿vale? Pues sí, o sea, lo llamo 20 veces y venga, y le vendo lo que haga falta. Entonces, bueno, ¿el driver cuál es? Bueno, que el comercial que venda sea muy bueno. El segundo problema, bueno, y es una causa de esto, una ineficiencia operativa brutal. Los llamo a todos, los llamo 20 veces, me es igual si están interesados o no,
¿eh? A mí me sabe mal si hay gente de ventas que me piensa, coño, Ricard va a saco, pero bueno, es la realidad. Es decir, hay mucha ineficiencia operativa, mucha. ¿Vale? Es decir, cuesta hacer cambios, cuesta mucho hacer cambios. Y la tercera, para mí, una característica que también es relevante, y esta sí que nosotros la hemos detectado siempre, que es una resistencia brutal al cambio. Es decir, el problema no es entender lo que hace la inteligencia artificial en las soluciones que planteamos, es adoptarlas. Es decir, el problema está en la adopción. Y cuanto más, dejármelo decir así, cuanto más humano es el proceso, es decir, cuanto más humanizado está el proceso, más difícil es de adoptar este tipo de soluciones. ¿Vale? Aquí hay algunas características interesantes, que es el uso de soluciones de inteligencia artificial te obligan a poner criterio. Es decir, te obligan a poner algún tipo de criterio. Claro, si yo decido que voy a llamar a todos los leads que me entran, pues tampoco necesito ningún criterio. El criterio es llamarlos a todos. Pero claro, si yo tengo una predicción por ahí que me dice algo, tendré que adoptar y aplicar un criterio. Es decir, aquí hay una cosa importante que tenéis que tener en cuenta, que es la adopción es una de las barreras a tumbar, sobre todo en los procesos de ventas. ¿Vale? El marketing es diferente porque el marketing está mucho más automatizado, ¿no? Entonces, estos son los tres elementos, es decir, falta de personalización por un lado, ineficiencia operativa y un tema de resistencia al cambio, ¿no? Entonces, ¿dónde está la oportunidad? Bueno, yo esto lo podría... Esta frase ahora la estaba viendo y creo que la podría mejorar seguro. Lo que yo quiero decir aquí es que si analizamos el funnel de relación con el cliente, la parte de adquisición está muy automatizada. ¿Hay margen de mejora? Seguro. ¿La IA puede mejorar cosas? Seguro, pero ya hay muchas cosas hechas. ¿Por qué? Básicamente porque la parte de adquisición está asociada a una serie de empresas que ya tienen una capacidad algorítmica muy grande. Es decir, Google o Meta, etcétera, ya tienen una capacidad brutal de hacer cosas con algoritmos, de hacer cosas con inteligencia artificial. Entonces, podemos hablar de clusterización, de audiencias, etcétera. Aquí ya el nivel de mejora, hay un cierto margen de mejora, porque siempre se puede mejorar, pero no es tanto como está en la parte de ventas. Es decir, dentro de este funnel se puede optimizar mucho más la conversión, la segunda etapa, la etapa de conversión y no tanto la de adquisición, con inteligencia artificial, que la propia de la adquisición, ¿no? Esto para mí es un tema relevante y esta es la oportunidad, ¿vale? Es verdad que el proceso, cuando entra en la parte de conversión, es más complejo, ¿vale? Y a día de hoy el driver principal que tenemos para mejorar la conversión sería que optimizamos la adquisición trayendo usuarios que son más relevantes para lo que yo quiero, o sea, que coinciden más con lo que yo necesito, ¿vale? Entonces, aquí claramente hay una oportunidad y es la que me gustaría hablar, es decir, dónde yo creo que podemos mejorar, ¿no? Entonces, empecemos con lo que sería la IA. Bueno, a la gente le llama tradicional, coño, pero yo tampoco le llamaría tradicional, porque tampoco hace tanto tiempo que hacemos predictivos. Pero bueno, me parece que esto ya se ha convertido en un clásico, IA clásica, ¿vale? Entonces, yo hablo de funnel predictivo porque para mí la transformación es cuando tú eres capaz de, en todas las fases del funnel, eres capaz de incluir predicciones que te hagan tomar decisiones distintas, ¿vale? Entonces, por eso hablo de funnel predictivo, no de una solución en concreto. Creo que lo decía Ricardo hoy al principio de la mañana, ¿no? Es decir, no es una mejora de un punto en concreto, que también, sino que al final es concebir la relación con el cliente con una entrada de información que está basada en la predicción de su comportamiento. Y esto yo creo que es un paso interesante y es al que hay que llegar, ¿no? Entonces, primero empiezo con lo básico, ¿no? ¿Qué es una predicción? A mí me gusta mucho esta definición. Esta es de un libro que se llama Prediction Machine y me gusta mucho porque creo que da algunas claves. Dice, una predicción toma información que tú tienes y la usa para generar información que tú no tienes, ¿vale? Aquí hay dos elementos. Primero, la información la tienes tú, ¿vale? Es decir, esto es fundamental. Es decir, las predicciones se basan en la información que tú tienes. Y la segunda es que solo tienen valor si te dan una información que tú no tienes. Esto parece una obviedad, pero hay muchísimos modelos por ahí que te dan información. Es decir, si yo a un cliente le digo, oye, mira, es que los usuarios que captas por tráfico directo tienen más conversión que los que captas por email, me dirá, coño, te lo podrías haber ahorrado, ¿vale? Es decir, está muy bien, ¿verdad? Esto es una cosa. Luego hay otra cosa, que la información tiene que servir para algo. Es decir,
Si yo te digo algo que tampoco vas a saber qué hacer, pues yo qué sé, mejor vivir en la ignorancia, ¿no? Pues tampoco hace falta gastar dinero en predicciones. Con lo cual, dos cosas. Información que tú tienes, ¿vale? Con lo cual, cuidar la información que tenéis porque de ahí salen los modelos. Y segundo, que el valor está en la información que tú no tienes. ¿Vale? Estas son las dos cosas que son importantes a tener en cuenta, ¿vale? Entonces, ¿de qué va un predictivo? Es decir, un predictivo en el mundo de marketing y ventas, ¿qué es lo que está detectando? El interés. El interés por comprar, el interés por dejar de comprar, el interés por volver a comprar. Es puramente interés, ¿vale? Esto es una cosa importante porque hay un matiz que es, a veces nos preocupamos mucho por los datos de perfil de la persona, y esto en el marketing ha hecho un cambio brutal, porque claro, antes hablábamos de buyer persona, y se intentaba individualizar y saber el máximo de datos de una persona. Pero la realidad, en nuestra experiencia, es que la realidad, lo que determina el interés de los usuarios son señales. Son mucho más señales, o sea, es mucho más relevante el canal de adquisición que el género. Muchísimo más relevante. Porque el canal de adquisición es una variable que está directamente relacionada con el interés en comprar. Entonces, cuidar de tener este tipo de señales. Y cada vez más vamos a modelos con señal, no modelos tanto de perfilado. También es relevante el perfilado. Seguramente en fases más profundas del funnel sí que nos puede interesar más el perfilado. Pero sobre todo es un tema de señales. ¿Y qué es lo que nos permite el algoritmo? Pues básicamente categorizar. Es decir, hacer un ABC. Que yo puedo decir, pues yo soy capaz de categorizar un usuario determinado y decir, estos usuarios tienen más posibilidades de comprar, estos tienen posibilidades medias y estos tienen poca posibilidad de comprar. Es decir, estoy categorizando el interés sobre un objetivo a predecir. Esto es lo que hago, ¿vale? Y esto es lo que hacen los algoritmos en predicción en estos procesos, ¿vale? Entonces, vayamos a algunos ejemplos, ¿no? Algunos ejemplos, por ejemplo, el mundo del lead. Nosotros en BuyRatings es un mundo en el que trabajamos mucho. ¿Vale? Trabajamos mucho en modelos de lead scoring, etcétera. Es decir, modelos que están vinculados a empresas que tienen procesos independientes. Un proceso de adquisición muy marcado, muy digital, y un proceso posterior, porque la compra no es una compra inmediata y tiene un ciclo más largo, en el que se trabaja sobre el lead. Es un tema de lead management, ¿no? Entonces, no sé, aquí he puesto algunos ejemplos. Entonces, imaginar un cliente, o sea, esto es un cliente que tiene 2.000 leads al mes y una conversión del 4,5, ¿vale? Es decir, bueno, es un cliente que tiene un volumen de leads significativo y tiene una conversión. Un análisis que él puede hacer, que es un análisis de correlación, que no necesitas ningún modelo para hacerlo, le dice que si llama antes a un lead, convierte más rápido. Es una evidencia, es decir, si los llama a todos en menos de 4 horas, tiene un 5,23. O sea, los leads que tratan menos de 4 horas tienen un 5,23, 4,35 y 3,86. Es decir, hay una caída. ¿Por qué? Bueno, pues una evidencia, por un tema de interés. Es decir, ahora, la palabreja que se utiliza para decir esto es una que se llama recencia, ¿vale? Que es horrorosa, pero se llama así, no sé por qué, que quiere decir velocidad en tiempo de respuesta, ¿vale? Y hay una correlación directa entre la conversión y la recencia. Esto es un clásico en cualquier persona que trabaje en procesos comerciales. Ahora imaginad que este cliente, después de un esfuerzo operativo muy grande, lo que consigue es que todos se les llame en 4 horas. Pero claro, eso querrá decir que tiene un esfuerzo operativo, porque tiene que hacer que se llamen a todos los leads en muy poco tiempo, ¿vale? Y esto conseguiría un 18%, 17 ventas más, lo cual no está mal, ¿vale? Pero le ha conllevado un esfuerzo, que es asegurar que trata a todos los leads, ¿vale? Muy bien. Imaginar que ahora los tenemos categorizados. Es decir, nosotros sabemos que hay A, B y C. A son alto interés, B medio interés, C interés bajo, ¿vale? Si hacemos la misma gráfica, nos encontramos con esto. ¿Qué pasa? Aquí estoy comparando el tiempo de respuesta de leads A versus leads C en términos de conversión, ¿vale? Y aquí lo que me encuentro es que el que realmente cae es el A. Es decir, el A está en un 11,35 de media, pero si lo llamas en 4,12 horas pasa a un 6,29. Ha caído a la mitad. ¿Por qué? Porque el A es un lead interesado. Y a no ser que tengáis una marca cojonuda, que seguro que la tenéis, seguramente está interesado por vosotros y por vuestra competencia. Desgraciadamente, es lo que tiene, ¿vale? Con lo cual, la caída es más... O sea, la frase, cuanto antes llame
a un usuario, más conversión conseguiré, no es exacta. Porque fijaos los Cs. 1.27, 1.12, 1.01. Prácticamente no caen. ¿Por qué? Porque no están interesados. Con lo cual, intentar llamar a todo el mundo muy rápido es muy ineficiente. ¿Vale? Aquí, simplemente, sin hacer todo este movimiento operativo, sin tener que cambiar tantas cosas, si tú lo que haces es optimizar las llamadas a los leads más buenos, consigues un 36% de incremento de conversión. O sea, lo doblas, sin hacer esfuerzo operativo, o con menos esfuerzo operativo. Simplemente priorizando llamar a los leads que tienen más interés, que parece una cosa de sentido común. ¿Vale? Parece una cosa de sentido común, pero que no se hace tanto. ¿Vale? Y en cambio, los malos, los leads que en ese momento no están interesados, no diría que son malos, simplemente los puedes cambiar y no hace falta que los priorices, no hace falta que hagas todo ese esfuerzo. ¿Vale? O sea, esto sería un ejemplo sencillo. Vamos a otro ejemplo. Seguro que este cliente tiene el ranking de la gente que vende más. Y además es un ranking que se cumple desde el principio de los tiempos. Siempre hay uno que es el que vende más, otro el segundo, el top 1, el top 2, etc. Y está encantado de la vida porque hay un top 1 que hace un 12 y está rebotadísimo con el top 10 porque no llega al 2. Y esta es la realidad que tiene. Vale. Bueno, aquí, si tú categorizas, introduces la variable de interés del usuario, esa categorización que te da una predicción, te sería relativamente sencillo optimizar la asignación. Otro driver que es clarísimo de mejora de la conversión. ¿Vale? Es decir, una mejora de la conversión de que tú le des los leads que le tocan al top 1 los que mejor puede convertir. Esto se puede sofisticar. Se puede hacer simplemente una asignación así, se puede hacer una asignación mucho más sofisticada en la cual tú intentas buscar el lead óptimo para cada uno. Eso es interesante. No he sacado la gráfica, pero sería interesante que lo vierais. Nosotros le llamamos conversión normalizada. La conversión normalizada es cuando llegamos a un cliente y hacemos un modelo predictivo, le mostramos y le decimos, mira, estos son tus vendedores, estos son tus asesores, esta es la conversión que tienen. Ahora te vamos a hacer esta conversión comparada con la calidad del lead que reciben. Y entonces nos encontramos lo que llamamos conversión normalizada, que es que el que era el mejor, el top 1, resulta que no es que sea el top 1, es que por alguna razón siempre se le están dando leads de alta calidad. Y el que es un figura es el top 7, porque con los leads malísimos el tío consigue una conversión muy por encima del score que recibe. Este tipo de cosas rompen algunas dinámicas que están como muy integradas en la tal. Ahora, esto, como os decía antes, es difícil de adoptar. Es muy difícil de adoptar, porque esto lo que estás poniendo en duda o lo que estás intentando cambiar es el modelo de asignación. Y es un modelo que en cualquier empresa, en cualquiera de las vuestras, son modelos complejos. No son complejos. Pero bueno, esta es una realidad. ¿Vale? La realidad es que si tú aplicas un conocimiento de la calidad del lead, ¿vale? Es el conocimiento del interés del usuario y lo aplicas bien, la mejora es sustancial, ¿no? Y aquí estamos hablando de un 18 y un 36, ¿no? Es decir, no sé, es lo que os decía antes. Hostia, conseguir estos incrementos en marketing no son nada sencillos. Aquí hay seguro muchas agencias, ¿no?, que las deben sudar sobre pensar que pueden sacar. No se pueden sacar. En cambio, en ventas es relativamente sencillo sacarlo. ¿Por qué? Porque hay margen de mejora. Es un margen de mejora brutal. Por eso yo os insisto en el que es donde hay que aplicar, es donde se podría aplicar con más recompensa en términos de conversión, ¿vale? Pero claro, el funnel predictivo tiene debilidades, es decir, no es la panacea. No es la panacea y tiene algunas debilidades. Tiene muchas ventajas, pero tiene algunas debilidades que para mí son muy relevantes, sobre todo en procesos comerciales, ¿vale? La primera es que una predicción no deja de ser un insight. No es una acción, es un insight. Es decir, yo sé que este usuario quiere volver a comprar. O imagínate, yo sé que este usuario, el típico algoritmo de churn, yo sé que este usuario se va a dar de baja. Muy bien. ¿Y? Pues perfecto, ¿no? Pero habrá que hacer algo. Es decir, tienes que asociarle a una acción, porque el algoritmo en sí lo único que te da es el insight. En el tema del churn, por ejemplo, es bastante curioso, porque la mayoría de gente trabaja con modelos que lo único que te dicen es que un usuario se va a dar de baja. Si trabajáis con este tipo de modelos, lo que acostumbra a pasar es que se da de baja.
Lo cual está bien porque el scientist está encantado de la vida, coño, porque dice, mira, se ha dado de baja, ¿eh? Yo lo he dicho que se ha dado de baja. ¿Vale? Perfecto. Aquí se pueden utilizar algunos algoritmos un poco más sofisticados que no tienen que mirar si se da de baja, sino si se da de baja y tiene sensibilidad a quedarse. ¿Vale? Esto que se llaman algoritmos uplift, pero es igual, tampoco os pego mucho rollo, ¿eh? Pero, ¿vale? En cualquier caso, se empiezan a hacer cosas, pero en general los modelos de predicción, ¿verdad? Los modelos de predicción no conllevan la acción, es puramente un insight. Y esto en los procesos comerciales los penaliza. ¿Vale? El segundo elemento es la falta de explicabilidad. Es decir, y este también es un driver muy relevante. Es decir, si yo soy una persona que está vendiendo, es interesante que yo sepa que tú eres un A o un B, pero sobre todo sería interesante que supiera por qué eres un A o un B. Es decir, la explicabilidad para mí es relevante. ¿Vale? Entonces, los algoritmos, sobre todo en Machine Learning, bueno, son cajas negras. Se puede hacer alguna cosa, se puede utilizar alguna metodología tipo lo que se llama Explainable Artificial Intelligence, es decir, algunos sistemas para identificar los pesos de las variables y tal, pero bueno, lo que sale tampoco es muy manejable, ¿eh? Es decir, es complicado de sacar alguna conclusión. Pero es un tema que es cierto, es decir, es otra debilidad. Una debilidad está directamente asociada al tema de la accionabilidad, es decir, la necesidad de hacer un workflow, y la otra es que no es explicable. ¿Vale? Entonces, claro, el salto de la inteligencia artificial generativa yo lo veo sobre estas debilidades. Es decir, estas debilidades se superan y la IA generativa le da un cambio brutal a esto, porque añade una serie de cosas que hacen que la aplicación tenga mucho más valor y que las debilidades se reduzcan claramente, ¿no? Entonces, bueno, aquí volvemos. Como definición, yo me quedo con esta definición de agente. Obviamente hay niveles, ¿eh? Dice, un agente es un sistema autónomo. Para mí una cosa fundamental, es autónomo, ¿eh? Una cosa importante, ¿vale? La segunda, toma decisiones, es decir, actúa. También es relevante. Otro elemento clave, ¿vale? Aprende, también aprenden los algoritmos de Machine Learning, también aprenden, pero bueno, aprende y se integra en procesos, ¿vale? El otro día oía una persona hablando en un podcast, me pareció interesante la reflexión, ¿eh? Que decía que los agentes se van a cargar los workflows, ¿no? Es decir, no sé si hay alguien que está aquí que sea de algún CRM, pero hablaba de esto, ¿no? Es decir, hostia, el workflow pierde peso porque la autonomía de la gente construye su propio workflow, ¿vale? Es decir, esta era la reflexión. A mí me parece una reflexión interesante, ¿no? Es decir, bueno, es que ahora es diferente, ya no es un tema de workflow que tengas que hacer secuencial el proceso, sino que el propio algoritmo toma decisiones y construye de forma dinámica un workflow, ¿no? ¿Vale? Pero bueno, es un tema interesante. Obviamente aquí hay diferentes niveles, ¿eh? Aquí cuando hablamos de agentes hablamos de todo. Podemos hablar de agentes desde estamos hablando de un chatbot o un copilot o hasta hablar de un agente ya inteligente y puramente autónomo, ¿no? Pero es verdad que para mí es un salto importante. Es un salto, no lo sé, aquí he oído hoy y seguro que es cierto, ¿no? Que es un cambio brutal y tal. Lo que pasa es que, claro, ya tengo unos años, he oído tantas veces lo del cambio brutal que a veces lo del cambio de paradigma me pone un poco nervioso porque, coño, cambiamos el paradigma cada mañana, ¿no? Entonces, pero bueno, que seguro, ¿eh? No digo que no. Entonces, volvemos al ejemplo del lead, ¿no? Y veamos cosas. Claro, si yo ahora empiezo a pensar en este tipo de gestión y pienso en agentes, hoy seguramente hablarán de agentes de voz, o sea, hay maravillas. Agentes de voz, agentes de WhatsApp, agentes de RCS incluso. Es decir, lo primero que piensas es, bueno, voy a utilizar agentes para hacer cualquier parte del proceso, lo cual me parece muy bien, y el nivel de mejora que hay cada vez es más alto, ¿no? Con lo cual aquí seguramente hay mucho camino para correr, ¿no? Ahora, yo os quería plantear una solución o un enfoque, no sería una solución, sino un enfoque un poco distinto, ¿no? Es una solución que yo llamo híbrida. Es decir, ¿por qué no hibridamos sistemas de IA predictiva con sistemas de IA generativa? Es decir, ¿por qué no utilizamos modelos que combinan las dos cosas y los utilizamos? ¿Por qué? Porque los procesos, hay algunos procesos que no serán totalmente automatizables, ¿eh? Es decir, ¿se puede vender por WhatsApp con un modelo de inteligencia artificial? Seguro, pero depende de lo que vayas a vender. Yo, aunque también peino canas, me acuerdo cuando decía que todo se podía vender por Internet. No, todo no se ha vendido por Internet. Siguen habiendo modelos que son por lead, porque el ciclo de decisión es largo, etcétera, etcétera. Entonces, yo lo que me gustaría explicaros es este enfoque, que creo que es un enfoque que puede ser interesante, ¿no?
Entonces, bueno, nosotros utilizamos algún tipo de agente, ¿no? Y combinamos las dos cosas. Aquí puedo explicar con agente WhatsApp, pero podríamos utilizar un agente de voz o cualquier tipo de agente, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? Hay un caso que sería un tema de personalización. Es decir, una obviedad es que, por ejemplo, todos los leads que entran fuera de horario se podrían tratar con un agente. ¿Por qué? Porque aquí lo que estamos buscando es, ¿os acordáis de la recencia? Aquí estamos buscando mejorarla. Y claro, como yo no tengo el equipo activo fuera de horario, este lead se está esperando 48 horas en entrar, si viene el viernes a última hora, ¿vale? Y esto es muy típico. Os doy un dato. En nuestros clientes, nosotros tenemos bastantes clientes en lead, estamos hablando que normalmente entre el 40 y el 50% de los leads que tienen les entra fuera de horario. Y ya no te digo si además tienen público de otros mercados, ¿vale? Con lo cual tienen un déficit sobre el listado. Entonces, bueno, ahí un agente lo puede resolver, absolutamente, ¿no? O sea, un agente podría resolver y, hombre, si le vendiera sería maravilloso, y si no le vende, imaginaros que la gente lo que hace es agendar un meeting, ¿vale? Ya hemos ganado algo, le hemos respondido muy rápido y encima hemos agendado un meeting, ¿vale? Yo aquí propongo un cambio diferente, que es, vale, pero cuando vamos a tratar los leads fuera de horario, no caigamos otra vez en la venta por insistencia. ¿Por qué no identificamos primero qué tipo de lead es? Y entonces resulta que el mensaje que le voy a dar a alguien que está muy interesado es diferente de alguien que está poco interesado, ¿vale? Nosotros hacemos cosas como, bueno, si es un lead A, el mensaje será de una manera, ¿vale? Esto podría ser una cosa. Otro tema que también es interesante es, si es un lead A y entramos en contacto con él y genera una conversación, esta conversación nos da una señal que nos permitiría rescorear el lead e identificar si alguien en esa conversación ha captado más interés, ¿vale? Con lo cual también evaluamos el tipo de conversación que estamos haciendo, ¿vale? Esto sería una combinación de las dos cosas, ¿vale? Es decir, por un lado, obviamente yo utilizo un agente porque me actúa y esto mejora claramente el hecho de un insight, pero la decisión de cómo actúa la toma una predicción previa, ¿vale? Es decir, una combinación de las dos cosas, ¿vale? Entonces, bueno, esto lo que te da es una mejora de conversión. ¿Por qué? Obviamente te da una mejora de conversión por un tema de recencia. Y segundo, te da otra mejora extra porque estás personalizando el mensaje en función del interés del usuario, que lo sabes previamente, ¿vale? O sea, sería un ejemplo. Otro ejemplo sería un tema de eficiencia, ¿vale? Es decir, yo podría, los leads malos, es decir, todos los leads que son C, puedo decidir que los paso a un agente, ¿vale? ¿Cuál es el resultado? Pues lo que veis aquí, ¿no? El coste operativo pasa de 0,3 euros, o sea, el coste que tienes si los llamas por teléfono es 8 euros, lo llama un agente, y si lo haces por un WhatsApp, pues se te va a 0,3. Es obvio que tienes una mejora. Pero aquí puedes sofisticar el proceso. Por ejemplo, nosotros en algunos casos, en vez de decir los leads C, calculamos el umbral el umbral de margen, de rentabilidad, y enviamos los que están debajo de umbral. No necesariamente una categoría. Eso es muy difícil de hacer en un workflow, porque nosotros lo calculamos en tiempo real. O calculamos el desborde y enviamos lo que está desbordado, ¿vale? O de la misma manera podíamos calcular y decir, oye, este le tiene que ir a WhatsApp y este debería ir a voz. Y este debería ir a un asesor, ¿vale? Es decir, puedes sofisticar el uso de la acción posterior, con lo cual yo creo que tienes doble ganancia, ¿vale? Y el tercero sería un tema de autonomía, ¿no? Es decir, en el mundo del lead todo el mundo tiene zombies. ¿Por qué? Pues porque los leads se tratan una vez y no se tratan más. No sé por qué, esto es un clásico, ¿no? Entonces, bueno, se hacen procesos de recovery que se llaman, al cabo de 6 meses se les vuelve a llamar, pero sirve para nada, tiene una conversión muy baja, ¿eh? Es decir, entonces, aquí lo que proponemos es una cosa diferente, claro. Imagínate que tienes un CRM estándar, ¿no? Que te genera muchas señales. ¿Qué quiere decir señales? Si ha vuelto a clicar, si ha vuelto a entrar, si ha leído algo, es decir, cuánto tiempo ha estado, es decir, va recogiendo señales, ¿eh? Es decir, no sé, HubSpot te recoge 600 señales, ¿vale? Te va recogiendo muchas señales. Tú lo que tienes es un sistema que funciona como un radar. Es decir, lo que hace es, va captando las señales, va captando constantemente señales y va calculando, en función de estas señales, cómo mejoraría la conversión, en qué punto de conversión se está poniendo este usuario. Es decir, hace una predicción de, oye, este usuario está multiplicando la conversión por 3, la media. Hace una simulación. Y entonces, si detecta que va a convertir muy alto, activa un agente para que le llame, ¿vale? Esta combinación
te da una mejora. ¿Por qué? Porque a veces estas señales te determinan que un usuario tiene 3 veces más conversión y tú no tienes manera de seguirlo, ¿vale? Pero el radar ha ido captando. Es otra combinación de dos cosas, ¿no? De dos tipos de modelos de generativa con modelos de predictiva, ¿no? Sigamos avanzando. La explicabilidad, claro, cualquier persona que empieza a trabajar con predictivos en procesos comerciales, cuando aprende, cuando madura, la pregunta que te hace es esta. Bueno, pero ¿por qué un lead es A? Y es normal. Es decir, vale, muy bien. Oye, está muy bien, me das una predicción, me dices que un lead es A, pero yo quiero saber por qué. La realidad es que si yo lo miro desde una perspectiva de mi algoritmo predictivo, la única información que me da es la que veis arriba, que es este lead tiene un rating A y tiene un score de 82. Punto. Esto es lo que te da Machine Learning. No te da más. ¿Qué puedes hacer aprovechando la generativa? Hombre, la generativa lo que te permite es transformar ese patrón en lenguaje natural. Y claro, la explicación es totalmente distinta. O sea, una cosa es decir que es A y la otra es esta parrafada de explicación en la que ha analizado el patrón de conversión y lo ha transformado en lenguaje. De la misma manera que te lo transforma el lenguaje para explicar, te lo puede transformar el lenguaje para argumentar, ¿vale? Es decir, te puede decir... Y claro, eso es elevar el nivel de reconocimiento del usuario. O sea, porque ya sabrían que he comprado comida para perros. Coño, yo no me hablaría de comida para gatos, ¿vale? Porque le estaría explicando... Y que lo he comprado y que me quedan... He comprado 30 kilos, que me queda un tiempo aún para conseguirlo, ¿no? Para comprar más. Es decir, este es otro salto, ¿vale? Y es un salto importante porque transformas un insight en una explicación, el lenguaje natural, ¿vale? Y los e-commerce, he hablado mucho de leads, pero dejadme hablar de e-commerce, ¿vale? Mirad, aquí os pongo un ejemplo de un cliente nuestro. Los algoritmos de predicción de recomendación, en algunas casuísticas, baja mucho el rendimiento. Os pongo la casuística. Un cliente con un catálogo amplio de productos y que va renovando constantemente los productos. Es decir, que tiene nuevo producto de forma constante, ¿vale? Esto lo que pasa, y acordaos de la frase que decía cuando os decía que es una predicción, es que si haces un modelo puramente predictivo, al utilizar solo datos locales, el problema es que el modelo no puede analizar el patrón de los productos nuevos. Necesita histórico. Y si la recurrencia de este usuario o de este cliente no es, como en este caso, no es una recurrencia diaria, sino que es una recurrencia en periodos largos, el algoritmo pierde mucho rendimiento en todos los productos nuevos. Y el sistema de recomendación no funciona, ¿vale? Es plano en términos de rendimiento. Funciona para el producto antiguo porque tiene captado el patrón, pero no para el nuevo. Aquí es donde aparece otro elemento que es fundamental de la IA generativa, que es el uso de datos globales. Ya no solo local, sino globales. ¿Qué hicimos nosotros aquí? Nosotros lo que hicimos aquí es lo que hacemos. Utilizamos su catálogo de productos constante, se lo pasamos a un LLM, el LLM lo vectoriza, es decir, hace un embedded y lo vectoriza, y nosotros utilizamos un algoritmo que calcula la distancia entre dos productos. Cuanto más cerca esté la distancia, más parecido es un producto al otro, ¿vale? Yo creo que ahora mismo GPT es como el nuevo SEO, porque se basa en relevancia. Se basa en relevancia. Seguramente dentro de algún tiempo se inventarán el Google Ads de turno, ¿no? No sé lo que tardarán. Pero ahora mismo es en relevancia, con lo cual lo que te da un LLM es lo más relevante. Si a esto le sumas reglas de negocio, que dices, vale, sí, como el Quality Score de Google, vale, está muy bien, esto es una parte relevante, pero ahora quiero poner una regla que diga, hombre, si tengo stock o no tengo stock, si me da más margen o me da menos margen, etc. Aplico esta regla, ¿vale? Y la mejora en la recomendación se dispara. Aquí os pongo un 38%. Esta es la mejora media. Si miro en productos nuevos, se va prácticamente al 60%. ¿Vale? ¿Y qué estás utilizando? Datos globales. ¿Vale? Es otra ventaja clara que te permite, ¿vale?, la generativa. Ya para acabar, es decir, como conclusiones, bueno, pues la primera, los 3 errores, ¿no? Es decir, personalización, ineficiencia y resistencia al cambio. Es decir, sobre todo en procesos comerciales, fijaros en la parte de la adopción, un tema especialmente importante, ¿vale? La segunda, hombre, yo creo que el margen de mejora, no digo que no esté en marketing, pero creo que hay un margen de mejora en proceso comercial brutal.
porque se viene de procesos que se hacen exactamente igual que hace mucho tiempo. Y ahí hay margen de mejora. Y la IA da margen de mejora seguro, porque puede incidir en todo el proceso, ¿vale? Y el tercero es lo de la hibridación, ¿no? Es decir, esto es una opinión personal, seguramente, pero que creo que hay aquí un acelerador de mejora, que es la combinación de los dos tipos de modelos. Es decir, una predicción sobre el comportamiento asociada a una acción que maximiza la conversión, ¿no? Yo creo que la combinación de las tres es lo que es fundamental, ¿vale? Y nada, pues muchas gracias. Bueno, muy bien. Muchas gracias, Ricard. Vale. Bueno, os recuerdo que podéis hacer vuestras preguntas para Ricard Bonastre en Slido. Ahora tenemos 5 o 6 minutitos para que le podáis preguntar lo que queráis de algo que francamente es apasionante. Vamos a ver la más votada, que está muy votada. ¿Cómo puedes diferenciar los clientes tipo A, alto interés, de los clientes tipo C, bajo interés, en un comercio electrónico? Sí, a ver, en un e-commerce tendrías que utilizar lo que se llama el clickstream, es decir, tendrías que utilizar los datos que tienen que ver con navegación, ¿vale? Porque no tienes el formulario, ¿vale? Es decir, normalmente en un modelo de lead basas en la predicción en un tema de formulario, es decir, de datos que están en el formulario, y en un e-commerce tendrías que basarte en el clickstream. Es verdad que en los e-commerce, más que procesos que te digan la conversión directa, yo creo que en un e-commerce lo que podría ser muy relevante es un modelo que te calcule el CLV. Es decir, que te entre un usuario, te compre y un algoritmo calcula el Customer Lifetime Value de este cliente a 3 meses. Por ejemplo, os pongo un ejemplo interesante, ¿no? Hay una manera de mejorar la adquisición de clientes que seguro que todos los que trabajáis en e-commerce la conocéis, que es el tema de ROAS, ¿no? De optimizar a ROAS. Esto es un clásico y tal. Por ejemplo, esto en el mundo del lead no se puede hacer, porque el ciclo es muy largo. Pero tú imagínate que en vez de optimizar a ROAS, que estás optimizando sobre primera compra, optimizaras sobre un cálculo que hace un algoritmo que te dice cuánto va a comprar en 3 meses. Entonces, el tipo de usuario, la puja de valor que harías, lo que Google le llama el Value-Based Bidding, lo estaría haciendo sobre leads de alto valor, no sobre la compra que te han hecho. ¿Vale? Esto podría ser una manera. Y ahí sí que podrías identificar A, B, C, ¿no? A, CLV alto, B medio y C bajo. ¿Vale? La segunda, que es interesante, porque al final cuando hablamos de estas cosas siempre queda un poco esta duda, ¿no? ¿A partir de cuántos leads o registros se pueden aplicar estos algoritmos? No sé, esta es una pregunta, me encanta, siempre sale. Tenía que haber puesto, ¿eh? Nosotros calculamos el número mágico, decimos que son una base que contenga, ahora voy a hablar como un scientist, una base que contenga más de 500 éxitos. ¿Vale? Es decir, pues 500 ventas. Pero aquí puedes hacer cosas. Por ejemplo, si tú no tienes 500 ventas, puedes hacer una predicción sobre una fase previa del funnel. Nosotros, por ejemplo, cuando trabajamos en real estate, que es difícil encontrar que tengan 500 ventas o 1000 ventas, lo que hacemos es decir, no, pues, ¿por qué no te hacemos la predicción de visita? Es decir, no se necesitan muchos datos, ¿vale? Es decir, una empresa que tenga a partir de 5.000, 6.000 leads, se puede hacer un modelo. O sea, tampoco es Big Data. Sergio pregunta, ¿cómo crees que las nuevas normativas, por ejemplo, la que se quiere poner en España de poder bloquear números de call centers, van a afectar a vuestro negocio? Bueno, va a afectar al vuestro sobre todo, al nuestro también. al nuestro también, pero sobre todo al vuestro. Hombre, yo creo que al revés, ¿no? Es decir, cuando se ponga coto a las llamadas indiscriminadas, cuanto más eficiente seas, mucho mejor. ¿Vale? Y los algoritmos estarán a ser más eficientes. O sea que creo que en este aspecto creo que la mejora no va a tener impacto, al revés. Yo creo que te va a ayudar. Mira, la última. ¿Se está produciendo la paradoja en la que el humano limpia datos para que una IA los procese, analice y tome decisiones? No. Ahora mismo nosotros tenemos un proceso que llamamos data cleaning porque no hemos conseguido en 10 años que nadie nos dé datos limpios. O sea, no sé si hay alguien detrás limpiando, pero a nosotros no nos llega. Entonces, no, si esta es la pregunta, no, en general no. Tampoco se responde mucho más. Bueno, corta y al pie. Pues muchísimas gracias. Un aplauso para Ricard Bonastre.